Hola queridos y queridas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Cabeza Levantada. Esta vez y por primera vez en el canal vamos a estar reaccionando o haciendo el análisis un poquito más extendido de lo que fue el Boca 3 River 2. Espero que a ustedes les guste mucho este contenido. En caso de que no estés suscrito, te invito a que te suscribas al canal, obviamente a que le des like si te gustó el video, que lo compartas a quien creas que le pueda llegar a interesar este contenido y obviamente a dejar tu comentario para que nos dejes también tu opinión acerca de lo que viste en este partido de Boca 3 River 2 que se jugó en el Estadio Kempes de Córdoba. Disculpen primeramente si escuchan algún tipo de ruido ajeno a lo que es mi voz, pero bueno, estoy tratando de hacer más o menos la reacción lo más prolijo que se pueda, obviamente que con los recursos que son solamente un teléfono celular, así que de antemano les pido disculpas si escuchan algún ladrido, algún ruido de moto, en fin, un poco de desprolijidad, pero que no opaca para nada lo que será esta opinión que vamos a tratar de dejar lo más breve posible, pero también tratando de abarcar todos los puntos que dejaron este superclásico de los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional 2024. Primeramente hay que hablar del público. La verdad que el público ha tenido un comportamiento excelente. La verdad que fue muy lindo volver a encontrar nuevamente el marco, un superclásico como hace tiempo que no lo veíamos, con las dos hinchadas presentes. Muy buen marco, sinceramente, el Kempes con más de 50.000 personas, un operativo que también estuvo a la altura en lo que tiene que ver con un partido de esta magnitud. Obviamente que también para que tome nota la Conmebol, que últimamente en las últimas finales no viene dando del todo una buena cobertura a lo que tiene que ver con las dos parcialidades. Mismo lo puede decir aquellas personas que han estado o han asistido a la final de la Copa Libertadores del año pasado, en las cuales hubieron muchísimas falencias del lado de la seguridad. Esto también nos deja claro de que podemos tranquilamente un partido de esta magnitud, o quizás otros partidos también del fútbol argentino, volver a tener visitantes, que es algo que dentro del folclore del fútbol es tan importante y que también genera mucho color y también mucho que aporta, digamos, al espectáculo, ¿no? Tenemos que hablar que el césped también fue un tema de debate en los días previos al partido. El césped no se veía en buen estado en lo que fue el principio de la semana, mucha arena, se había dicho de que estaban resembrando justamente el césped, por esa cuestión era que el césped no se veía del todo bien con las tomas aéreas que se mostraron. El césped estuvo más o menos entre 7 y 8 puntos, hubo algunos lugares de la cancha en donde se notaba mucho el tema de la arena, el pasto se lo veía un poco largo, pero más allá de eso, digamos, no fue impedimento para que la pelota circule bien y que el espectáculo se lleve a cabo como lo esperábamos, creo, todos los que queríamos ver un partido, digamos, de esta magnitud, y no solamente con el marco que vimos, sino también con una cancha que esté acorde a las necesidades de un partido como este. Pasando ya, digamos, a lo que es la acción del encuentro, tenemos que hablar de un River que se plantó 4-3-1-2 desde el inicio, con una línea de 4 obviamente defendido por Armani, con Herrera, González Pires, Enzo Díaz por la izquierda. Y bueno, estoy olvidando acá del más sólido que tuvo hoy en la defensa de River, que fue Paulo Díaz, que fue el segundo marcador central. Delante de ellos estuvo jugando Rodrigo Villagra como único contención. Delante de ellos estuvo por la derecha Nacho Fernández, por la izquierda Rodrigo Aliendro. Echeverri haciendo las veces de enganche, jugando tanto por izquierda como por derecha, más inclinado por el lado izquierdo del ataque. Colidio jugando por todo el frente de ataque y Miguel Borja como referencia principal dentro del área. Boca también usó el mismo esquema, un 4-3-1-2, defendidos por Chiquito Romero, con un lateral derecho que fue Luis Advíncula, Cristian Lema como primer marcador central, Rojo como el segundo marcador central y Lautaro Blanco como número 3. Delante de ellos también un solo contención, que al principio fue X Fernández. Después, en el transcurrir del video, ustedes irán sabiendo lo que sucedió, digamos, en torno a ese esquema primario, con Saralegui por la derecha, con Paul Fernández por la izquierda, que fue algo novedoso dentro de los 11 iniciales. Kevin Zenón jugando en una especie de enganche, pero también tratando de ser el tercer punta de Boca, jugando tanto por derecha como por izquierda, tratando de encontrar el lugar en donde hacer daño. Miguel Merentiel detrás de Edinson Cavani, que fue la referencia que tuvo Boca durante el partido. Los primeros minutos, sinceramente los 10 primeros minutos se los llevó River, vamos a decir, en lo que tiene que ver con la tenencia y con las intenciones de lo que estaba sucediendo en el transcurso del partido.
un manejo con un poco más de prolijidad de parte de River. Boca salió un poco acelerado en búsqueda de la apertura del partido quizás, o de no mostrarse del todo defensivo en lo que tiene que ver con el planteo principal. Una jugada rápida que sucede antes de los 10 minutos, en la cual en un contragolpe, podemos decir, de parte de River, recibe Nacho Fernández, limpia la pelota directamente para Echeverri, que con campo libre encara casi llegando al área, a la medialuna del área, despega hacia la derecha con Borja, y ante una mala salida de Romero define el primer palo y pone en ventaja a River. River, después de esa ventaja que adquiere, no tuvo mayores acercamientos a Romero, ni tampoco tuvo grandes momentos, digamos, en los cuales hizo daño a la defensa de Boca. A partir de que consigue la ventaja, River estuvo más pendiente a los errores de Boca, tuvo algunas aproximaciones que pudieron haber sido importantes en lo que tiene que ver con dos contragolpes particularmente mal gestionados por Nacho Fernández y Colidio en diferentes oportunidades, y un Boca que se adelantó unos 10 o 15 metros adelante con un detalle muy importante. El detalle importante de lo que sucedió fue el cambio de esquema de parte de Diego Martínez, cambiando el 4-3-1-2, perdón, por un 4-4-2 más clásico y más parecido a lo que Boca solía hacer en el transcurso, o lo que supo hacer Boca en el transcurso de la Copa de la Liga, con un Zenón jugando más como volante izquierdo, Paul retrasándose a jugar como mediocampista central, tratando de respaldar la cobertura justamente con X Fernández de lo que venía siendo el jugador más peligroso de River, que era el Diablito Echeverri, y Saralegui jugando como socio de Advíncula de 8 y también respaldando hacia el centro. River, como decía anteriormente, se dio bastante el protagonismo del partido. Boca buscó aproximarse con alguna de peligro, tuvo una muy clara con Zenón, con un tiro libre que se fue muy cerca del palo derecho de Armani. Después tuvo un centro llovido que Armani no supo resolver bien, le quedó bollando ahí a Lema y quedó media desprolija. En caso de haber valido la jugada hubiese sido gol, en caso de que Lema hubiese empujado el gol. Y después, cuando ya estaba terminando el primer tiempo, creo yo que se da el momento determinante dentro del partido, que es el empate de Boca Juniors. Una jugada gestionada por Saralegui, que se la deja perfecta a Advíncula para que avance en velocidad, rompe justamente la presión de parte de Aliendro, se lo lleva a la rastra, Enzo Díaz llega tarde, González Pires replega demasiado, el centro va hacia atrás y una muy buena lectura de Merentiel, que la empuja de zurda, tuvo un leve desvío en la defensa de River que deja descolocado a Armani, pero igualmente creo que la pelota ingresaba de todas formas. Boca se termina yendo al descanso con 1-1 en lo que fue el primer tiempo. En el segundo tiempo la situación venía siendo de estudio en los primeros 10 minutos, sin tener, digamos, claros dominios de parte de ninguno de los dos. River seguía apostando a su plan inicial de juego. Boca se queda con el esquema que había justamente rotado Diego Martínez en lo que fue el transcurso del primer tiempo. Y acá surge uno de los momentos, digamos, más calientes del partido, que es una jugada, un centro llovido, en la cual creo que Paulo Díaz en el segundo palo cabecea nuevamente hacia el centro. Hay un rebote, creo que un mal rechazo de la defensa de Boca. La pelota se estaba por meter, vamos a decir, al arco de Chiquito Romero. Una muy buena reacción de parte de Sergio para evitar que la pelota ingrese. Y acá está la polémica: ¿la pelota ingresó o no ingresó? Según algunas visiones de algunas cámaras en particular, se veía que la pelota no había ingresado. Después hay una cámara que para mí es determinante, la toma, porque es muy clara. Creo que es una imagen sacada justamente de la transmisión de ESPN, que para mí la pelota ingresa. Después, obviamente, a instancias del VAR, primeramente ya el Falcón Pérez da como gol válido justamente este gol en contra de Boca, que ponía el partido 2-1 a favor de River. A instancias del VAR deciden anular justamente esto, y después obviamente se da un bote a tierra. El partido a partir de ese momento se pica, River como que queda flotando entre no saber si irlo a buscar o esperar justamente algún error de Boca, y el error justamente termina siendo de parte de River
obviamente que la jugada quedó un poco sucia, en una jugada ofensiva de Boca, la pelota queda boyando en el lado izquierdo justamente del ataque Geneise, un mal rechazo de Herrera que queda muy corto, un buen dominio de Zenón que con la pelota picando le sirve el gol justamente a Cavani con un centro llovidito que solamente Cavani tuvo que meter la cabeza y bueno, cabecear de pica al piso para vencer a Armani, que no pudo justamente hacer absolutamente nada ante terrible cabezazo de Edinson. La verdad que después de este partido, ya me estoy tratando de adelantar un poco, pero no, voy a tratar de cerrar con lo que tiene que ver con lo que sucedió en los minutos siguientes. Entra Lanzini, entra Barco, no termina cambiando mucho la ecuación, acumula mucha gente por izquierda a River, no generando ningún tipo de sociedad. Lanzini fue un poquito más claro, Barco todo lo contrario, fue muy barullero y a veces complicando de más una jugada que quizás era más fácil dársela al compañero, yendo a buscar quizás muy atrás. La verdad que muy desprolijo lo de Ezequiel. Para mí no ha aportado en absoluto a lo que tiene que ver con la búsqueda del empate de parte de River. En esa búsqueda justamente de parte de River no pasaron muchos minutos para que Boca pueda justamente liquidar el pleito. Un mal dominio de González Pires que le termina quedando a Merentiel, que gestiona muy bien el contraataque, le cede la pelota a Cavani, Cavani define ante la salida de Armani le tapa el mano a mano y Merentiel en el rebote solamente tiene que empujarla para decretar el 3-1 que después terminó siendo definitivo. Boca después mete en cancha a Benedetto, pone a Figal termina armando una línea de 5 para Boca, lo cual también termina decretando más que nada el tema de conservar el resultado. River no tuvo mayores ideas, fue empuje, pero sin ningún tipo de idea para poder tratar de quebrar justamente la resistencia de Boca. Boca estuvo cortando deliberadamente el juego para que River tampoco avance, entonces dentro de lo poco que se vio en los últimos 20 minutos no cambió mucho el panorama, digamos, en cuestiones de presión. River no se lo llevó por delante en ningún momento, Boca controló en todo momento el partido. Ingresó Solari para terminar justamente de deformar ese esquema inicial de Michelis, ya poniendo un 4-1-2-3. Digamos, dentro del esquema defensivo, los 4 defensores eran los mismos. Fonseca había cambiado por Villagra de posición. Villagra se termina yendo, al igual que, si no me equivoco, Aliendro. Entra Fonseca y entra Solari para jugar justamente de tercer delantero, jugando por el lado derecho del ataque. Colillo va a jugar por el lado izquierdo del ataque, justamente para tratar de asociarse con Lanzini y con Barco. Esa sociedad no se dio. Lanzini fue de lo más claro, sí, tratando justamente de buscar alternativas, ya sea de disparo o de apertura. Siempre clarificó muy bien para los laterales. Entró Simón también en los últimos minutos. El único aporte que tuvo fue un centro que se fue por atrás del arco y no mucho más de parte de River. Después, en los últimos momentos del partido, una jugada por izquierda que después de una situación, digamos, de peligro que tuvo River posterior a un remate de Lanzini desde afuera, que también sucedió en los últimos 3 minutos, un centro de Lanzini justamente desde la izquierda que Paulo Díaz, llegando por sorpresa, cabecea. El rebote le queda servido justamente al chileno, que con izquierda termina definiendo ante la poca oposición que podía llegar a poner Romero, que ya estaba tirado y bueno, jugado a lo que sucede en la jugada. Y bueno, el partido termina con un 3-2 definitivo. Me parece una victoria muy clara y muy contundente de parte de Boca, que en todo momento supo cuál era el plan que tenía que llevar a cabo en el partido. Muy buena lectura de parte de Diego Martínez, que en este caso, para entrar a calificar justamente a los protagonistas del partido, hay que decir que fue determinante ese cambio de esquema que tuvo en el transcurso del partido, replegando un poquito más a Paul Fernández, soltando por banda izquierda, haciendo un trabajo más similar al que se lo veía hacer en Unión a Kevin Zenón, y ese 4-4-2 le termina dando resultados, rompiendo justamente a los laterales, que en River al principio estaban un poquito más acomodados, pero después cuando no tenían respaldo tanto por derecha con Nacho Fernández, que no respaldaba justamente la subida de Lautaro Blanco y justamente lo punzante que podía llegar a ser Kevin Zenón, dejaba justamente en esa banda un 2-1 hacia Herrera, y por el lado derecho pasa exactamente lo mismo con Enzo Díaz, aunque Aliendro lo respaldaba un poquito más.
aunque termina mirándole la patente justamente a Advíncula en lo que fue el desborde del primer gol. Tenemos que también que calificar justamente, así como calificamos el trabajo de Diego Martínez, que me pareció excelente en lo que tiene que ver con la lectura y con la gestión justamente del transcurso del partido. Me parece que fue mucho más lógico lo que hizo el DT de Boca, por lo cual yo si lo tendría que calificar le pongo un 8. Definitivamente fue trascendental ese cambio de esquema, pero también el tema de dosificar, saber cuándo atacar, hacia qué lado tenía que atacar o hacia qué lado tenía que volcar el ataque Boca. La verdad que fue muy inteligente de parte del técnico de Boca. Todo lo contrario de Michelis, sinceramente entró con un buen esquema, o sea, pensando bien el partido, pero es un plan que le duró justamente 20 minutos, simplemente porque cuando Boca cambia el plan del partido, River no se supo acomodar, no supo replegar bien a sus volantes, no supo respaldar bien a los laterales, y después lo único que hizo, digamos, para tratar de cambiar la tendencia, una vez que el partido se había hecho cuesta arriba justamente con la ventaja de Boca en el 2-1, lo único que hizo de Michelis fue generar digamos, un poco más de barullo, más que claridad o de profundidad, sumando gente ofensiva que al final no terminó asociándose y generando peligro, porque Borja justamente se vio un poco solitario, aislado del circuito de lo que podía llegar a ser tanto Lanzini como Barco, tanto Colidio como Solari una vez que ingresaron. La verdad que estuvo un poco lejos, digamos, de poder inquietar, digamos, a la defensa de Boca. Y bueno, todo tenemos que decirlo que estuvo de parte del planteo inicial, no del planteo inicial en realidad, pero sí el no saber justamente, ¿cómo podríamos decirlo? No saber adaptarse a la necesidad de lo que buscaba el partido, quizás con más tenencia, tratando de buscar oportunidades de parte de justamente de juntar pases o tratar de romper por afuera, que tampoco es algo que intentó hacer River en ningún momento. Así que bueno, de Michelis le pondría un 4 para calificar más o menos lo que fue su desempeño en lo que fue las decisiones que tomó en el partido. Después hay que decir que en Boca, para calificar a cada uno de los jugadores, a Chiquito Romero le pongo un 5, tuvo algunas dudas, no fue determinante, digamos, en ningún error particular, tampoco pudo hacer mucho en el gol de River, aunque me parece que salió un poquito lejos y dejando el palo derecho un poco, el palo izquierdo un poco desguarnecido, pero sacando eso no tuvo mayores complicaciones, y además de todo que fue determinante para lo que fue la salvada en la línea, porque bueno, vamos a darle la derecha al VAR de que la pelota no ingresó, vamos a decir, y entonces fue clave, digamos, esa reacción genial que tuvo Romero para que la pelota no ingrese en su totalidad. Yo a Romero le pongo un 5. A Advíncula le pongo un 6.50 porque al principio ganó y perdió bastantes duelos, pero después terminó siendo clave en la jugada del 1-0. Fue toda intención de él ir a buscar y romper con su velocidad por el andarivel derecho. Termina rompiendo justamente ese doble tándem que tenía Aliendro y Enzo Díaz. Termina metiendo un pase muy inteligente hacia atrás para Merentiel. Y después en el segundo tiempo jugó con aplomo, ya jugando un poquito más liberado cuando termina jugando en línea de 5, ya no teniendo que retroceder tanto y estando ahí presionando más en la mitad de la cancha. Yo le pongo un 6.5 porque la verdad que no desentonó, fue clave en una jugada particular que fue la de la apertura del marcador y después no tuvo mayores complicaciones, tuvo algunas desprolijidades, pero bueno, no alteran para nada la puntuación que le doy justamente a él. Después tenemos que hablar de Lema y Rojo, a ambos le pongo 6 puntos. Ninguno de los dos pasó mayores dificultades, supieron controlar muy bien a Borja. No se complicaron en la salida, no se complicaron en los despejes. Quizás un poquito más de dudas de parte de Marcos Rojo, que salió en algunos cruces mal o salió a destiempo. Incluso creo que con Yacaré Herrera, justamente, que termina rematando a las manos de Chiquito Romero y termina yéndose al córner, termina llegando tarde por salir a cortar quizá de manera un poco lenta a espaldas de Lautaro Blanco, pero en general vamos a decir que tanto de arriba como de abajo Marcos Rojo y Lema no sufrieron muchas complicaciones, por eso le pongo 6 puntos a cada uno. Después Lautaro Blanco le pongo un 5,
No ha sido determinante como en otros partidos, no ha sido profundo como en otros partidos, quizá también a sabiendas de que River no iba a permitirle subir tanto, tratando de molestarlo un poco Colidio en lo que fue la salida de Lautaro Blanco para evitar justamente que combine con Zenón cuando cambió justamente de posición. Tuvo creo que alguna pelota cruzada que creo que encuentra a Cavani en offside, que fue un centro, digamos, con el sello que tiene Lautaro Blanco, esas dagas que mete a espalda de los marcadores centrales, y después no tuvo mayores aportes en ofensiva. En defensa ganó y perdió creo que en partes iguales, se lo notó un poquito nervioso. Pudo haberse ganado alguna tarjeta además, pero en líneas generales creo yo que tuvo un correcto desempeño, por eso le pongo 5 puntos a su actuación. A Saralegui le voy a poner un 5.50. No me pareció mal lo que hizo Javes en el partido, sinceramente ha hecho un partido prolijo, un partido correcto, no desentonó para nada, tuvo despliegue, tuvo intención de pase, jugó simple, no jugó, digamos, a querer hacer la heroica, la épica, no se complicó con la pelota en los pies, quizás estuvo un poquito tímido en los primeros minutos, pero después tuvo un tándem interesante con Advíncula, incluso fue determinante en esa pelota que le cede justamente a Advíncula para que rompa por el lado derecho y logra justamente el desborde que termina en el primer gol. Después fundió un poco de biela, vamos a decir, bajó un poco de intensidad su despliegue y termina siendo el primer cambio cuando entra Nicolás Figal en su lugar a hacer esa línea de 5 que había comentado anteriormente. Por eso le pongo un 5.5. No ha sido determinante su desempeño, pero sí hay que decir que fue prolijo y que no desentonó para nada, por lo cual creo yo que la calificación es esta. Después tenemos que hablar de X Fernández. X Fernández tuvo 2 partidos en uno. Los primeros 20 minutos de X Fernández, la verdad que se lo notó muy solitario en la mitad de la cancha. Justamente esos desplazamientos lentos que él tiene los aprovechó de buena manera Echeverri, rompiendo justamente a su espalda. Termina generándose un hueco muy grande una vez que le termina ganando la espalda a Echeverri en el primer gol. Pero una vez que Paul Fernández lo respalda haciendo esa doble contención, la verdad que el partido de X Fernández fue excelente, tanto en tenencia como en posicionamiento. Se lo notó muchísimo más suelto, se lo notó muy bien, muy claro con la pelota. La verdad que un partidazo desde los últimos minutos del primer tiempo y todo el segundo tiempo. La verdad que X Fernández ha jugado un partidazo en todos los sentidos, en tenencia, en presión, en presionar alto. La verdad que ha jugado un partido excepcional, por lo cual le pongo 7 puntos. Paul Fernández exactamente lo mismo, tuvo 2 partidos en uno, muy escaso de aporte cuando estuvo jugando como volante o como interno izquierdo. Se lo notó muy errático, no encontrándose cómodo en la posición que lo había puesto Martínez. Después, cuando se pone como doble contención con X Fernández, las cosas cambian totalmente. Le dio sentido a cada ataque de Boca, a cada tenencia de Boca. Jugó muy simple, no se complicó, tampoco jugó pelotazos largos. No fue un jugador que intentó hacer cosas grandilocuentes, sino que jugando simple y tratando de hacer las cosas medianamente prolijas. Lo que hizo fue bajarle un poquito de espuma a lo que venía haciendo la búsqueda de Boca, tratando justamente de asociar y de brindar la pelota y un pase seguro. Así que a Paul Fernández le ponemos 7 puntos. A otro que le ponemos a 7 puntos también es a Kevin Zenón. No fue tan determinante como en otros partidos, no ha sido ese jugador profundo y vertical que hemos visto en otros encuentros, pero sí fue determinante en lo que fue la asistencia de gol excelente que tuvo hacia Edinson Cavani. Luego de eso tuvo un remate de tiro libre que se fue muy cerca en el primer tiempo y no muchos más aportes que los que les acabo de mencionar, lo cual lo hizo intermitente pero determinante, y esa determinación justamente en su intervención termina haciendo de que le pongamos esta puntualización, este puntaje más bien, 7 puntos para Kevin Zenón. En la ofensiva tenemos que hablar de Edinson Cavani, que fue el jugador más adelantado que tuvo Boca en este partido. Yo le pongo 7 puntos. Me baso en que en el primer tiempo sinceramente no ha tocado casi la pelota, ha jugado mucho de espaldas.
incluso creo que se tiró un poquito hacia los costados para tratar de recibir la pelota porque no le llegaba, pero bueno, también hay que decir que en el segundo tiempo se notó el Cavani que era de elite, el Cavani de Europa, determinante en el gol justamente de la ventaja, en el 2-1, un cabezazo excelente que termina venciendo a Armani. También determinante en ese mano a mano que no termina venciendo a Armani, pero el rebote le termina quedando a Miguel Merentiel para el 3-1 definitivo. Y después, obviamente, con escasos aportes fuera de eso que acabo de mencionar, pero termina siendo determinante para el resultado. Por eso los 7 puntos en jugadas puntuales fue determinante, y me parece que los 7 puntos le quedan muy bien, digamos, al desempeño que tuvo Cavani, que no tuvo también el brillo de otros partidos, pero que fue punzante y determinante en lo que fue su aporte y su producción en el Superclásico. Ahora tenemos que hablar de la figura para mí del partido. Estamos hablando de Miguel Merentiel. La verdad que la bestia hoy tuvo un partido consagratorio, no solamente desde el lado del gol, que obviamente que aportó 2 goles a la victoria, que terminan siendo claves para que Boca pase a semifinales, sino que también fue espiritualmente y futbolísticamente el jugador que contagió a todo Boca. Sinceramente tuvo un desempeño excepcional en lo que tiene que ver con la búsqueda. Creo que en el primer tiempo había tenido un desborde por izquierda que bueno, no terminó siendo productivo, pero dejó a las claras de que no iba a generarle justamente referencia a ninguno de los 2 marcadores centrales, jugando más bien como un limpia parabrisas, jugando un rato por izquierda, un rato por derecha, tratando de asociarse con los volantes, pidiendo la pelota en todo momento, no escondiéndose, haciendo un trabajo completamente distinto al que nosotros solemos ver en Cavani, que es un jugador más finalizador, pero la verdad que reconvertido justamente a segundo delantero, hizo un partido muy bueno y consagratorio, como decía. Para mí Cavani tuvo un muy buen desempeño en ataque, pero Merentiel fue determinante, por eso 9 puntos. Creo que si hubiese hecho algo más quizás que de lo que hizo, hubiese tranquilamente tenido un 10, pero las intervenciones de Merentiel fueron claves y la verdad que un jugador como Merentiel contagia un montón, y creo que en este nivel Merentiel puede incluso darle muchísimas más alegrías a la gente de Boca. Incluso se lo viene dando porque fue el goleador de Boca en el año 2023 y viene teniendo un desempeño con altas y bajas, pero siempre de aprobado para arriba. Así que muy buen partido de Miguel Merentiel, y está bueno mencionarlo y quizás extenderme un poquito más porque ha tenido un muy buen desempeño. Después ingresaron Figal, como decía anteriormente, para tratar de cerrar el partido, jugando como stopper por derecha, y cuando Advíncula subía, jugando como una especie de 4. No se complicó mucho con la pelota, ha despejado la pelota cuando lo ha tocado, pero también cuando lo encararon por su banda le costó un poquito. Incluso se pudo haber ido expulsado con una patada que le termina pegando a Colidio, una vez que Colidio lo termina desbordando en una de las últimas jugadas del partido. Por eso a Figal le ponemos 5 puntos. Otro que le ponemos 5 puntos, pero siendo generoso, es Darío Benedetto. Entró faltando 20-25 minutos para que terminara el partido. No tuvo mucho aporte, sinceramente. Lo único que ha podido lograr es algún que otro pase, digamos, para abrir la pelota, pero no mucho más. Tratar de descargar prolijo, pero no ganó muchos duelos, no presionó para nada, se lo notó muy displicente. Siendo generoso le ponemos un 5 al Pipa Benedetto. Y después entraron también, creo si no me equivoco, Campuzano, y termina entrando también Langoni, pero no tuvieron muchos minutos como para poderlos calificar, así que lo dejamos sin ningún tipo de calificación, porque creo que a lo sumo han jugado 5 o 10 minutos, no mucho más que eso. Bueno, después por el lado de River tenemos que decir que Armani le vamos a dar 5 puntos, no tuvo mayores inconvenientes en su labor, en su partido. Los 3 goles que recibió, en ninguno tuvo responsabilidad clara, digamos, de decir pudo haber hecho un poquito más. Tuvo alguna salida en falso cuando solía buscar de lejos, pero después no tuvo mayores inconvenientes, e incluso creo que en el tercer gol termina tapándole de buena manera el mano a mano a Cavani, y después fortuitamente le queda a Merentiel, que termina sellando el partido, pero
Armani no tuvo responsabilidades, por eso lo calificamos con un 5. Por el lado derecho de la defensa jugó Yacaré Herrera. La verdad que el partido de Andrés Herrera fue muy flojo, le ponemos 3 puntos al Yacaré. La verdad que ha tenido un partido que ofensivamente al principio había sido bastante interesante, incluso tuvo una buena escalada por el lado derecho que termina con un remate que termina siendo desactivado por Chiquito Romero, pero en defensa nunca mostró garantías, llegó tarde en algunos cruces cuando promediaba el partido, los cuales no terminaron siendo peligroso de parte de Boca, pero ya desde ese momento se notaba de que Herrera no estaba mostrando su mejor versión. Después termina siendo clave su fallo en un despeje que queda muy corto, que le termina quedando a Soñón para lo que fue el segundo gol de Boca, y después no se redimió de ese error, se lo siguió viendo muy nervioso, muy impreciso, y la verdad que el rendimiento que mostró hoy deja seguramente mucha preocupación de cara a los partidos que vengan. Obviamente que teniendo que hacer mucho por delante para poder revertir esta pésima imagen que dejó el jugador correntino en este superclásico. González Pires le vamos a poner un 4. La verdad que González Pires tuvo un primer tiempo, vamos a decir, sobrio. Podemos decir que en el primer gol termina cerrando quizás un poco atrás y después saliendo un poco tardíamente a achicar el espacio del remate de Merentiel. En el segundo tiempo termina teniendo un yerro determinante en lo que termina siendo un mal dominio suyo, que termina justamente en gol de Merentiel, el tercero. Ganó muchísimo más de lo que perdió, pero tuvo errores puntuales que terminan calificándolo de la manera en que termina siendo calificado, que es con un 4. Paulo Díaz le vamos a poner un 6. También tuvo responsabilidad en lo que fue el gol de Cavani, el segundo gol de Cavani, porque estaba muy despegado, era la marca justamente del chileno, lo cual termina llegando tarde Enzo Díaz, queriendo justamente tapar ese espacio que había dejado el chileno, que quedó flotando en la medianía de no cerrar ni tampoco estar bien ubicado en lo que fue esa pelota que metió Zenón. Después en las salidas estuvo prolijo, también con algunos anticipos muy importantes, y bueno, haciendo el gol justamente de la vergüenza, vamos a decir, de parte de River, con una búsqueda de arriba que termina quedando en un rebote que define de zurda, lo cual le va a elevar un poquito lo que fue su puntaje, poniéndole 6 puntos. Por la izquierda jugó Enzo Díaz, también un 4 para Enzo Díaz. Tuvo todas las intenciones de querer ir para adelante, tuvo intención, tuvo intensidad, pero estuvo muy impreciso, muy claro, no terminó siendo ni ofensivo ni defensivamente positivo su aporte. Muchas veces avanzaba con claridad y se frenaba porque no tenía con quién asociarse, o simplemente porque no se sentía del todo confiado para poder romper la marca que se le asignaba por esa punta, ya sea Advíncula o las veces que tenía que cerrar también por ahí Saralegui. No se animó del todo, tiró algún centro que no terminó siendo del todo bien conectado por ninguno de los delanteros, y después en lo que fue la marca, justamente por su andarivel, termina sucediendo lo que fue el empate de Boca. Así que vamos a ponerle un 4 a Enzo Díaz, que después terminó justamente siendo intrascendente tanto en ataque como en defensa. En el medio campo jugaron Nacho Fernández un 4 y un 4.50. Con la pelota a los pies, la verdad que Nacho es diferente, incluso es responsable de lo que fue la apertura del marcador para River, dejándole una pelota clarísima a Echeverri, que solamente tuvo que correr y gestionar bien justamente ese contragolpe y ese espacio que se le produjo. Pero bueno, la pelota fue muy bien jugada por Nacho, que la tocó casi por interpretación nada más, por la buena interpretación justamente que tiene del juego. Pero después se lo notó muy tibio, no llegando a los cruces por el lado derecho, no teniendo la intensidad que el partido requería, y creo que estuvo bien de parte de Michelis haberlo sacado en el segundo tiempo, porque se lo notaba incluso con una marcha menos de lo que se estaba jugando dentro de la cancha. Pero bueno, Nacho nunca se encontró en el partido y terminó justamente con este puntaje deficitario, porque no ha cumplido las expectativas que se esperan de un jugador como él. Después en el medio jugó Rodrigo Villagra como única contención. Villagra, mucha intensidad para ir a presionar, mucha intensidad
para ir a ocupar los espacios, pero en algunos puntos fue muy impreciso, no terminó del todo cuajando un buen partido, no terminó haciéndose patrón del medio como el partido lo pedía una vez que River había conseguido la ventaja. No logró tampoco respaldar a espaldas de los laterales, no supo también cómo ocupar esos espacios para tratar de respaldar y cerrar a espaldas a sus espaldas, y creo que una vez que se quedó sin la referencia de Zenón, también eso le quitó un poco de referencias, porque incluso si tenía que salir a tomar mucho a X Fernández dejaba espacios, si tenía que salir a tomar a la salida de Paul también dejaba muchos espacios. Entonces en ese movimiento táctico que Boca termina haciendo, termina perjudicándole el trabajo que puede llegar a hacer Rodrigo Aliendro. Justamente vamos a pasar a él en el próximo puntaje, pero bueno, termina con un partido de buenas intenciones, pero quizás de algunas, de buenas intenciones, pero de una actuación que termina siendo opaca. 5 puntos para Rodrigo Villagra. Rodrigo Aliendro, que fue su socio hacia la izquierda del medio campo, tuvo mucha intensidad como le conocemos, ha tratado de llevar la pelota bien jugada hacia adelante, tuvo algunas imprecisiones como le solemos ver también con la pelota en los pies, cuando la pelota se le va larga o cuando tarda un segundo de más para poder decidir. Y también fue clave en el error del primer gol, en el cual Advíncula termina justamente desbordándolo a él, que era el jugador que tenía enfrente. Obviamente no se va a comparar la velocidad de uno y otro, pero no poniéndose o no tratando de cubrir con el cuerpo la escalada del peruano. Después fue uno de los primeros cambios, lo cual no le permitió justamente levantar un poco su nivel, pero en lo que fue actitudinalmente y posicionalmente tuvo un desempeño correcto, pero con algunas fallas determinantes que terminan haciendo de que se quede con 5 puntos como lo estamos definiendo en este momento. Adelante de ellos jugó el Diablito Claudio Echeverri. Yo le pongo 6 puntos al Diablito porque fue de lo más peligroso que tuvo River, si no lo más peligroso que tuvo River. Siempre que tuvo la pelota en los pies le dio sentido al ataque. Ha tratado justamente en todo momento de asociarse, se tiró hacia los costados, no le dio referencias a los volantes de Boca. Creo yo que por culpa de Echeverri, Diego Martínez termina haciendo algunos cambios en la mitad de la cancha para no dejarlo tan solo a X Fernández, que quedó en evidencia justamente con la velocidad de Echeverri, que termina siendo el que arma la jugada del primer gol. Después creo que queda limitado físicamente después que recibe una patada de atrás de Merentiel, si no me equivoco, promediando el primer tiempo. Eso creo que lo saca un poquito de partido. Empezó a tener cada vez menos participación y se termina retirando con un dolor en la pierna justamente que se había golpeado. Así que en los minutos que estuvo en cancha fue determinante, incluso mermado físicamente, fue de lo más peligroso de River. Miguel Borja, un número, le ponemos 5 puntos. No le pongo 4 puntos porque hizo un gol que fue importante para abrir el partido, pero luego de ese gol no tuvo prácticamente participación. Tuvo alguna que otra pelota que pudo haber hecho un poquito más, que gestionó mal cuando fueron los contraataques que River pudo aprovechar justamente para hacer un poquito de daño. No terminó siendo productivo para nada lo que hizo. Creo que en una termina asociándose mal con Nacho Fernández y en otra tiene una rabona. Después quiso picarla con Marcos Rojo como para tratar de sacarlo del partido, estuvo muy fastidioso y en el segundo tiempo prácticamente su aporte fue escaso o nulo, así que el partido de Miguel Borja, solamente por el gol le vamos a poner 5 puntos. Después Colidio, 4 puntos, más o menos en sintonía con lo que hizo Borja. No fue para nada peligroso para la defensa de Boca, no generó mayores inconvenientes en los lugares donde él decidió atacar. Tuvo muy buenas intenciones en lo que fue la presión, en el ofrecerse como posible receptor, pero después en la toma de decisiones fue muy flojo lo de Colidio. Incluso creo que teniendo un remate franco para poder probar a Chiquito Romero en una de los contraataques que yo acababa de mencionar, termina metiendo un caño improductivo y en fin, no termina siendo para nada positivo lo que termina generando Colidio. En el segundo tiempo siguió en esa misma intrascendencia, incluso un poquito más mermado desde lo físico, así que por eso un 4 para Colidio. Después los jugadores que ingresaron en el segundo tiempo, tanto Lanzini como Barco, han jugado prácticamente lo mismo. A Lanzini le pongo un 5
por el hecho de que fue el que más intentó, trató de clarificar con sus compañeros, tuvo el centro del gol de Paulo Díaz, tuvo un remate desde afuera que fue controlado bien por Chiquito Romero, pero bueno, después Barco vamos a ponerle un 4, yo podría ponerle un poquito menos incluso porque se mostró como que parecía que iba a cambiar el rumbo del partido, pero en algunas jugadas que se definían fácil o que se podían llegar a dar simples, las complicó de más, dio demasiadas vueltas, intentó justamente llevarse la pelota hacia el arco digamos, que defendía Boca, y no terminó siendo para nada peligroso, sino que terminó en la intrascendencia de lo que se esperaba y lo que al final no terminó sucediendo con su ingreso. Así que un 4 para Ezequiel Barco. Después entraron Fonseca también, que tuvo una escasa participación. También entró, si no me equivoco, Simón también, lo único que tuvo fue un centro que tiró atrás del arco, y el que jugó algunos minutos más, que entró antes que ellos, fue Pablo Solari, que jugó creo que 20 minutos. La verdad que entró también muy embarullado, queriendo desbordar por el lado derecho, en lo cual Boca justamente ahí reforzó un poquito más, con Lautaro Blanco ya firme y con Zenón justamente respaldando. No terminó siendo para nada peligroso, e incluso se lo notó nervioso, creo que agredió a Lautaro Blanco en uno de esos desbordes por la misma impotencia de no poder ganar en velocidad como lo suele hacer. Así que ponemos un 4 también para Pablo Solari. Y después tenemos que hablar del árbitro, por último, de Yael Falcón Pérez. Yo a Yael Falcón Pérez le pondría un 4, le voy a poner un 4 mejor dicho. Creo que desde el principio ha tratado de llevar las riendas del partido justamente a rienda corta, pero después el partido se termina desvirtuando con algunas situaciones en las cuales el árbitro no termina poniendo justamente coto en algunos roces y en algunas situaciones en las cuales hay mucho de lo físico. Hay dos jugadas, creo yo, que eran para revisar, no solamente la del gol que termina a instancias del VAR anulándose, el gol que estábamos hablando recién que evita Romero o que ingresa quizás en el arco de Romero al principio del segundo tiempo, sino que también una patada que pega de atrás Colidio, que pudo haber sido revisada, que le pega a Kevin Zenón. Me parece que pudo haber sido tranquilamente tarjeta roja, y la de Figal también, no me queda ninguna duda, es que pudo haber sido revisada y también hubiese sido tarjeta roja para el jugador de Boca. Así que a Yael Falcón Pérez le vamos a poner un 4. Después no mucho más que decir del partido. En tenencia de pelota fue bastante dividido el tema de la tenencia. River tuvo un 51%, Boca un 49%. En remates al arco, Boca y River estuvieron parejos con 11 tiros para cada uno. Después, en lo que tiene que ver con la cuestión de las faltas, tanto River como Boca estuvieron bastante parejos. Boca con 15 infracciones, River con 12. Y después no muchos más datos de los que podríamos llegar a poner. Lo único que podríamos decir como dato de color es que no sé si es el primero, pero quizás sí, superclásico en el cual los que convierten son todos extranjeros. 3 goles uruguayos del lado de Boca, por el lado de River un gol de un colombiano y un gol de un chileno, algo quizás atípico en el clásico más importante del mundo. Perdone si fui un poco extenso, traté de no dejar nada librado al azar. Me hubiese gustado poder hacer el resumen de un minuto, pero por diferentes advertencias que venimos teniendo de parte de las personas que tienen los derechos de las transmisiones, estuve buscando la manera de poder hacer algo distinto a lo que suelo hacer, y me pareció quizás la mejor opción poder hacerlo de esta manera. Espero que les haya gustado el resumen, las puntuaciones, el análisis en detalle de cada una de las cuestiones que sucedieron en el partido. Como les digo, me gustaría poder tener quizás mayor tiempo y quizás ser enfático en algunos puntos en particular, pero lamentablemente, como no tengo los medios, no puedo quizás mostrarles a ustedes la mejor versión de lo que tiene que ser un análisis o una reacción de un partido de fútbol. Por eso mismo los invito a que se suscriban al canal, a que le den like a este video, obviamente que a que comenten qué les pareció este partido, qué fue lo que vieron ustedes de determinante, cuáles fueron las polémicas que les llamaron la atención, cuáles fueron los jugadores más flojos del partido, cuáles fueron los jugadores que se destacaron. Obviamente todo lo que tengas ganas de exponer con respeto
obviamente que en la cajita de comentarios lo puedes hacer, porque vos sos parte de esta comunidad también, al igual que yo, que soy el que los comunica. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que están siempre del otro lado, siempre a la expectativa de nuestro contenido. Un abrazo grande para todos ustedes. Estaremos seguramente activos próximamente en alguna transmisión en vivo o quizás con mucha más información a través de los reels de factos del fútbol o con alguna que otra reacción que pueda llegar a venir en el futuro. Pero bueno, les agradezco mucho y obviamente que también les voy a agradecer si se suscriben, si le dan like, si comentan y obviamente si lo comparten con aquellas personas que como nosotros amamos tanto al fútbol. Queridos y queridas, les mando un gran abrazo como siempre les digo. Y bueno, nos veremos pronto, esperemos que este tipo de contenido les haya gustado. Y sin más que decirles, solamente les deseo un muy buen comienzo de semana y como ustedes ya saben, esto es Cabeza Levantada y los esperamos en el próximo video. Esto es Cabeza Levantada. Hasta el próximo video.